Hombre de 23 años le quita la vida a su novio de 73. Gary Leslie Ruby, un adinerado abogado jubilado de 73 años, vivía el sueño hawaiano en una mansión de 2,7 millones de dólares. Tenía una gran riqueza, pero lo que realmente anhelaba era compañía. Fue así como Juan Tejedor Barón, un colombiano de 23 años, entró en su vida, pero lo que comenzó como un bello romance pronto se transformó en tragedia. A principios de 2022, Gary desapareció. Su hermano, preocupado tras semanas sin noticias, alertó a la policía, quien se presentó en la casa del hombre y encontraron a Juan y a otro sujeto, un tal Scott Cannon de 34 años, en situación romántica. El colombiano, con una frialdad espeluznante, afirmó que Gary le había vendido la casa y el auto y que no sabía nada del paradero del anciano. La policía, sin embargo, no le creyó al verlo de fiesta en fiesta y ostentando con Scott, disfrutándose el dinero del septuagenario. Por ello, el 8 de marzo de 2022, con una orden judicial, los detectives ingresaron de nuevo a la casa y el horror los golpeó en la frente. El jacuzzi, con cemento recién vertido y restos de café, guardaba un secreto macabro. Al removerlo encontraron los restos de Gary. Le habían presionado el cuello con una correa hasta que dejó de respirar. Lo más desgarrador, el fiscal sostiene que Gary aún estaba vivo cuando Juan vertió el cemento sobre él. El mismo día del hallazgo, Juan y Scott habían huido, pero fueron capturados al día siguiente en California. Aunque Scott fue liberado por falta de pruebas, Juan, el novio de Gary, terminó confesando su crimen. Su impactante argumento lo hizo porque Gary le ocultó que tenía SIDA, aún sabiendo que habían compartido intimidad. Juan sigue preso, pero este caso, digno de la ficción más retorcida, sigue abierto. El tipo se ha retractado 2 veces de su confesión de culpabilidad y el juicio sigue en proceso a este julio de 2025. Veremos cuántos años le meten.